Bienvenidos al avance del capítulo 40 de la telenovela Kuma la otra esposa. Seilam estaba completamente fuera de sí, llena de rabia y con una tristeza que no podía ocultar, y por eso no dudó en enfrentar a toda la familia de Karam. Con la voz cargada de enojo les echó en cara que ellos eran los responsables directos de la muerte de su hermano, dejando claro que no pensaba callarse ni un segundo. En medio de ese ambiente tan tenso, Cecilia intervino y le respondió con brusquedad, diciéndole a Seilam que dejara de hablar disparates y que no siguiera diciendo cosas sin sentido, porque nadie iba a entregarle a Yacob. Pero Seilam no se quedó callada. Ella aseguró que su hermano había conocido la verdad, que él sabía perfectamente quién había sido el que realmente había acabado con la vida de Seth, y que por esa razón ahora él también estaba muerto. Cecilia escuchaba en silencio cada palabra, sin interrumpir, mientras Seilam se giraba hacia Karam y lo señalaba directamente. Le dijo sin titubeos que él había sido quien había amenazado a Yacob y que por eso lo que le había ocurrido a su hermano era culpa suya. Para Seilam, ahora que Yacob estaba muerto, parecía que todos pensaban que por fin iban a vivir en paz, como si con esa muerte todo quedara resuelto. Pero ella no lo veía así, todo lo contrario, y dijo que iba a rezar por ellos para pedirle a Dios que los perdonara, porque lo que realmente les esperaba era todo el dolor posible, una vida convertida en un verdadero infierno. Cuando ya estaba a punto de marcharse, Cecilia le gritó con desdén que a ella no le importaba en lo más mínimo lo que hubiera pasado con Yacob. Esa frase encendió todavía más a Seilam, quien le respondió que, le gustara o no, iba a tener que respetarla. Sin embargo, Cecilia insistió y con toda la frialdad dijo que Yacob había sido el asesino de su hijo, y que más bien lo que debería hacerse ahora era una fiesta por su muerte. Ante esas palabras tan duras, Seilam no se contuvo y le dijo a Cecilia que era una descarada, que ojalá algún día pudiera abrir los ojos y darse cuenta de la verdad. Después de soltar todo lo que sentía, Seilam decidió no continuar con la discusión y prefirió marcharse directamente hacia su habitación. Cecilia, todavía con el mismo coraje de antes, se volvió hacia Karam y le dijo con firmeza que no le creyera absolutamente nada a Seilam, que no dejara que esas palabras le intimidaran y que se dejara manipular por lo que ella había dicho, porque en realidad las cosas no eran como Seilam las pintaba. Sin embargo, Karam estaba tan alterado, tan cargado de tensión por todo lo que había ocurrido, que no sabía ni cómo reaccionar ni qué hacer en ese momento. Mientras tanto, Emir y Sema se miraban entre sí con un miedo enorme. Estaban realmente asustados porque todo lo que estaba pasando podía llevar a que la verdad saliera a la luz y ellos quedaran descubiertos. Ante ese torbellino de emociones, lo único que hizo Karam fue subir las escaleras con paso acelerado, meterse a su habitación y quedarse allí encerrado, tratando de ordenar en su mente todo lo que acababa de escuchar. Se sentó a pensar en las duras palabras que le había lanzado Seilam, esas frases que lo llamaban descarado y lo acusaban directamente de ser el responsable de la muerte del hermano de ella. Esas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza, como si no pudiera apagarlas, y lo dejaban completamente confundido, sin saber qué camino tomar ni qué hacer a continuación. Sema, que no quería perder ni un segundo, pensó en entrar a la habitación de Karam para intentar consolarlo y calmarlo un poco, pero en cuanto se acercó a la puerta escuchó algo que la dejó helada. Karam estaba hablando por teléfono y decía que tenía que averiguar a toda costa quién había matado a Yacob, que debía hacer lo que fuera necesario para descubrir al culpable y que esa persona debía pagar por lo que había hecho. Al escuchar eso, Sema sintió como el miedo la recorría por completo, porque entendió que Karam no se iba a detener hasta llegar a la verdad, y ella sabía muy bien que estaba involucrada en lo que había pasado. Ese pensamiento la llenó de pánico y prefirió alejarse sin que él se diera cuenta. Decidió marcharse de inmediato para buscar a Emir y contarle todo lo que había escuchado, porque ya no podía cargar sola con ese temor. Mientras tanto, dentro de la habitación, Karam seguía desesperado, con la mente atrapada en las palabras de Seilam y en la idea de que debía encontrar al verdadero culpable, aunque eso lo llevara a cualquier extremo. Karam salió de su habitación todavía con la cabeza llena de pensamientos y con la necesidad de aclarar las cosas. Caminó directamente hasta la habitación de Seilam con la intención de hablar con ella y explicarle lo que realmente había pasado, pero al llegar se dio cuenta de que no estaba allí. Ese simple detalle hizo que sus nervios se intensificaran aún más, porque lo último que quería era perder la oportunidad de hablar con ella en ese momento tan complicado. Sintió que la desesperación lo iba atrapando poco a poco y que no podía quedarse quieto sin hacer nada. Por eso comenzó a buscarla con apuro por toda la sala, mirando a cada lado y recorriendo cada rincón con la esperanza de encontrarla, porque lo único que tenía en mente era poder verla frente a frente y explicarle lo que de verdad había ocurrido. Mustafa estaba completamente destrozado, lleno de dolor por dentro porque no lograba aceptar que su hermano hubiera muerto en la cárcel. Con el corazón hecho pedazos, decía una y otra vez que no entendía quién había sido capaz de hacerle algo así a su hermano, pero que estaba seguro de algo cuando lograra descubrir quién había estado detrás de todo eso,
no iba a dudar en vengarse y acabar con esa persona. En medio de esa rabia y tristeza, Leila trataba de calmarlo, le pedía que se tranquilizara, asegurándole que poco a poco las cosas iban a mejorar, que aunque ahora doliera tanto, todo iba a estar bien con el tiempo. Pero en ese mismo momento, Gonca rompió la seriedad de la situación con un comentario que dejó a todos desconcertados. Ella dijo que lo mejor era que aprovecharan el momento y disfrutaran del paisaje, que no se quedaran sumidos en la tristeza. Esa reacción de Gonca dejó a todos sorprendidos, porque la actitud que mostraba era completamente opuesta a lo que se estaba viviendo. La situación era demasiado seria, y lo que realmente importaba en esos instantes no era el paisaje ni distraerse, sino el profundo dolor que Mustafa estaba sintiendo. Él estaba enfocado únicamente en la pérdida de su hermano y no podía pensar en otra cosa. Entonces, incapaz de soportar más la tensión y la impotencia, Mustafa dijo que no podía esperar más, que no iba a quedarse de brazos cruzados. Se levantó con decisión y se marchó, dispuesto a averiguar por sí mismo qué había pasado en realidad con su hermano y quién estaba detrás de todo. Seylam estaba completamente desesperada. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar después de todo lo que había pasado. En su mente se repetía una y otra vez la pregunta de por qué seguía en esa casa, si ahora, con la muerte de su hermano, lo lógico era que ya se hubiera marchado de ese lugar que tanto dolor le traía. Dentro de ella había una convicción que no podía apartar. Estaba convencida de que el responsable directo de la muerte de su hermano había sido Karam, porque siempre había notado que él tenía la intención de hacerle daño y las ganas de quitárselo de encima. Justo en medio de esa tormenta de pensamientos, Karam intentó abrir la puerta de la habitación y le pidió a Seylam que lo dejara entrar. Ella, llena de rabia, le gritó que no pensaba abrirle porque lo veía como un asesino. Karam, al escuchar esa respuesta, se enfureció y le ordenó que abriera la puerta, advirtiéndole que si no lo hacía, la iba a tumbar. Pero Seylam se mantuvo firme y le dijo que no iba a ceder, que no pensaba prestarle atención. Ante esa resistencia, Karam perdió el control y de un empujón tumbó la puerta para entrar a la fuerza. En ese momento, Seylam lo enfrentó diciendo que se iba a ir a ver a su hermano, pero Karam le respondió con firmeza que no iba a ir a ningún lado. Ella, enojada, le gritó que se marchara, que la dejara en paz, pero él no la escuchó. En cambio, la tomó en sus brazos, la cargó sobre sus hombros y comenzó a llevarla a la fuerza mientras ella gritaba desesperada que la soltara. Karam la llevó directamente a su habitación y allí le dijo que lo escuchara de una vez por todas. Entonces trató de explicarle que él no había matado a Yaqub, que no tenía absolutamente nada que ver con esa muerte. Le recordó que Yaqub estaba en una cárcel, un lugar donde ya corría peligro por sí mismo, y que lo que le había pasado era consecuencia de estar allí, no por algo que él hubiera hecho. Le aseguró que si realmente hubiera querido hacerle daño, lo habría hecho mucho antes de que lo encerraran. Pero esas palabras no convencieron en lo más mínimo a Seylam, quien seguía firme en que su hermano jamás se hubiera quitado la vida por voluntad propia. Seylam le dijo entonces que la verdad tarde o temprano iba a salir a la luz y que todo el mundo se iba a enterar de lo que realmente había pasado. Con el dolor todavía marcado en su rostro, explicó que lo único que quería era poder ver a su hermano antes de que lo sepultaran, que esa era su única intención y que no pensaba renunciar a ello. Karam volvió a repetirle que no iba a permitir que fuera a ningún lado, pero ella se mantuvo firme y le contestó que iría a verlo pasara lo que pasara. Ante esa determinación, Karam le preguntó por qué era así, por qué insistía tanto, pero Seylam volvió a responderle que iría a ver a su hermano sin importar lo que tuviera que enfrentar. Entonces Karam, resignado, le dijo que si tanto lo quería hacer, lo hiciera, pero que no iba a ir sola, porque él iba a acompañarla. Emir estaba muy contento, se sentía satisfecho porque todo lo que había planeado había salido exactamente como él quería, sin errores y sin contratiempos, lo cual lo hacía sentir en control de la situación. Pero ese momento de felicidad se interrumpió cuando Sema se acercó y le advirtió con preocupación que estaba en peligro. Le contó que Karam había llamado a Khan para pedirle ayuda y que lo apoyara en descubrir quién había sido el verdadero responsable de la muerte de Yaqub. Al escuchar eso, la sonrisa confiada de Emir se borró un poco y comenzó a preocuparse, porque entendió que Karam no iba a soltar el asunto fácilmente. De inmediato, Emir sacó su teléfono con rapidez y empezó a buscar información, queriendo asegurarse de lo que realmente estaba pasando y de qué tanto sabía Karam. En ese momento trató de tranquilizar a Sema y le dijo que no se angustiara, que todo estaba bajo control. Le explicó que oficialmente lo que había quedado registrado era que Yaqub había muerto dentro de la cárcel como si él mismo se hubiera quitado la vida, así que no había razón para alarmarse. Insistió en que tenía todo manejado y que no había nada de qué preocuparse. A pesar de esas palabras, Sema seguía nerviosa, no sabía cómo actuar ni cómo reaccionar frente a todo lo que estaba ocurriendo. Por su parte, Emir decidió que tenía que moverse rápido.
Le dijo que todavía tenía algo importante que hacer y sin darle más detalles salió con prisa de la habitación. Sema, desconfiada y sin poder quedarse quieta, fue detrás de él, siguiéndolo de cerca para no perderlo de vista. Mustafa estaba destrozado, con el corazón en pedazos, porque había llegado al hospital con la intención de ver a su hermano por última vez. El dolor era tan grande que apenas podía sostenerse, y se notaba que la tristeza lo invadía por completo. En ese instante, Leila trató de estar a su lado y lo consoló diciéndole que todo iba a estar bien, intentando darle un poco de calma en medio de la tormenta. Pero cuando Gonca intervino, lo hizo con una actitud que sorprendió a todos. Ella le preguntó a Mustafa si pensaba quedarse parado ahí afuera o si iba a entrar de una vez, como si no midiera la gravedad de la situación. Esa actitud hizo que Mustafa estallara, no pudo contener su enojo y le gritó que no tenía corazón, que cómo podía atreverse a decir algo así en un momento tan doloroso. La tensión subió de inmediato, y Mustafa empezó a levantar más la voz, lleno de rabia contra Gonca. Ferit, al ver que la situación se estaba desbordando, trató de intervenir. Les pidió a los dos que se calmaran, que no siguieran discutiendo porque lo último que necesitaban era armar un problema en un momento tan difícil. Le rogó a Mustafa que respirara y que no se dejara llevar por la ira. Pero Mustafa no podía evitar hablar desde el dolor que lo consumía, y explicó que estaba demasiado triste porque siempre había sido muy unido a su hermano, que compartieron muchas cosas y que él había hecho muchísimo por él en vida. Ahora, con esa ausencia repentina, no sabía cómo continuar ni qué hacer con ese vacío que le quedaba. Ferit lo miró con comprensión y le dijo que entendía perfectamente lo que sentía, porque era muy duro perder a alguien tan cercano, pero que había que aceptar la realidad. Le explicó que en ese tipo de situaciones, por más dolorosas que fueran, no había nada que se pudiera hacer para cambiar el destino. Le dijo que lo único posible ahora era seguir adelante, que lo que debía hacer era enfocarse en lo que tenía por delante y en la vida que todavía le quedaba. Con paciencia, Ferit empezó a darle varias palabras de aliento y motivación, tratando de levantarle un poco el ánimo a Mustafa y de recordarle que, aunque el dolor fuera insoportable, debía encontrar la fuerza para continuar. Emir, con la intención de asegurarse de lo que había pasado, decidió ir directamente al hospital para buscar información sobre Yakup. Apenas llegó, se acercó al área de recepción y le dijo a la enfermera que necesitaba saber en qué lugar estaba Yakup. La mujer, con naturalidad, le preguntó por qué motivo lo buscaba y le dijo que ella era quien estaba a cargo del caso. Emir, intentando sonar convincente, le respondió que era amigo de Yakup y que solo quería saber de él. Fue entonces cuando la enfermera le explicó que Yakup estaba en cuidados intensivos, lo que hizo que Emir se quedara helado, porque entendió de inmediato que las cosas no eran como él pensaba. Yakup no estaba muerto como creía, sino que seguía con vida, y esa noticia lo llenó de preocupación y lo confundió por completo. Tratando de ganar tiempo y conseguir más información, Emir comenzó a coquetear con la enfermera, mostrándose amable y simpático para ver si ella le decía más detalles de la situación. La mujer, quizás un poco confiada por la actitud de Emir, terminó contándole que Yakup había llegado desde la cárcel en una condición muy crítica, casi al borde de la muerte, pero que aún así había sobrevivido. Incluso le indicó la ubicación donde podía encontrarlo. Apenas escuchó eso, Emir salió con rapidez hacia el lugar, ansioso por confirmar con sus propios ojos lo que estaba pasando con Yakup. Justo en ese momento recibió una llamada de Sema. Ella le preguntó dónde estaba y qué estaba haciendo. Emir, con el corazón acelerado, le contestó que estaba en el hospital. Sema, sorprendida, le reclamó qué estaba haciendo ahí, y Emir le confesó sin rodeos que tenía que acabar con Yakup, porque al parecer había sobrevivido. Esa idea lo tenía aterrado, porque si Yakup despertaba, podía revelar la verdad. Mientras pensaba en cómo actuar, vio en la entrada del hospital a varios policías y sintió un miedo aún mayor. Estaba atrapado, sabía que no podía hacer absolutamente nada en ese momento sin correr un riesgo enorme, y eso lo dejó realmente asustado. Cecilia, al ver que Karam salía de la casa junto a Seilam, lo detuvo de inmediato y le preguntó para dónde iba con ella. Karam, sin darle muchas vueltas, le respondió que iba a llevar a Seilam al hospital porque había rumores de que Yakup seguía con vida, y ella quería ver a su hermano. Esa explicación cayó como un balde de agua fría para Cecilia, quien no pudo contenerse y le reclamó con rabia cómo era posible que él pensara llevar a la mujer que ella consideraba la asesina de su propio hijo a ver a su hermano. Para Cecilia era algo incomprensible y ofensivo. Karam, cansado de la tensión y del ambiente cargado, le pidió que dejara de hablar de esa manera, que no siguiera poniéndose en esa posición porque la situación ya era bastante complicada por sí sola. Pero Cecilia no podía controlar el enojo, tanto que terminó con un fuerte dolor de cabeza que la dejó aún más alterada y muy estresada. Mientras tanto, Karam no quiso alargar más la discusión, y sin darle más explicaciones,
Salió con Ceylan para dirigirse al hospital. En medio de todo esto, Sema observaba lo que ocurría y de inmediato tomó su teléfono para intentar comunicarse con Emir. Marcó varias veces, pero él no le contestó la llamada. Desesperada por advertirle, decidió enviarle un mensaje de texto, en el que le informaba rápidamente que Karam y Ceylan iban camino al hospital. Emir, que ya había planeado cómo acercarse a Yacoub sin levantar sospechas, logró arreglárselas para conseguir un disfraz de médico. Con la bata puesta y aparentando ser parte del personal del hospital, se preparaba para entrar directamente a la habitación donde estaba Yacoub. Justo en ese momento, Mustafa llegó al hospital con la intención de ver a su hermano, lo que obligó a Emir a detenerse y esperar el momento adecuado. Mustafa, desesperado, se dirigió a los policías que custodiaban el lugar y les dijo que su hermano estaba ahí adentro y que necesitaba verlo, pero los agentes le respondieron que no era posible. Eso encendió más a Mustafa, quien comenzó a discutir con ellos y trataba de abrirse paso para poder entrar. La tensión se fue acumulando hasta que Ferit intervino y le pidió a Mustafa que se calmara, que por favor no empeorara la situación y que confiara en que todo iba a estar bien. Mientras esa discusión se desarrollaba en la entrada, Emir vio la oportunidad perfecta. Aprovechando que ya estaba vestido de médico y que la atención de los policías estaba puesta en Mustafa, entró a la habitación sin que nadie le dijera nada, porque todos lo tomaron por un profesional del hospital. Una vez adentro, se acercó hasta la cama donde estaba Yacoub y fingió que lo estaba evaluando. Con una tranquilidad fría, dijo que por fin estaban solos. Yacoub seguía inconsciente, sin enterarse de lo que ocurría a su alrededor, y eso le dio ventaja a Emir. Entonces, tomó una almohada con la clara intención de terminar con su vida de una vez por todas. Primero le quitó la mascarilla de oxígeno y luego empezó a presionar la almohada contra él, decidido a ahogarlo y acabar con todo. Los policías que custodiaban afuera no se dieron cuenta de lo que estaba pasando dentro de la habitación. Justo cuando Emir estaba a punto de lograr su cometido, escuchó los gritos de Ceylan acercándose al lugar. Ese sonido lo obligó a detenerse de inmediato y soltar a Yacoub. La rabia lo invadió, porque entendió que ya no iba a poder terminar con su plan en ese momento. Frustrado y molesto, trató de salir rápidamente de la sala antes de que lo descubrieran. En ese mismo instante, Ceylan entró y se quebró al ver a su hermano en ese estado tan delicado. Se acercó hasta la cama llorando y le habló con ternura, rogándole que, aunque estuviera inconsciente, pudiera escucharla. Le dijo que ella estaba allí, junto a él, que no se preocupara, que todo iba a pasar y que pronto se pondría mejor. Las lágrimas no dejaban de caer mientras lo miraba conectado a los aparatos médicos, y con el dolor de verlo tan indefenso. Al poco rato, uno de los policías entró a la habitación y le indicó a Ceylan que ya era momento de retirarse. Ella, todavía llorando, se inclinó hacia su hermano y le dio un beso en la frente, como si quisiera dejarle un poco de su fuerza antes de marcharse. Salió de la habitación con lágrimas en el rostro, incapaz de contener el dolor. Afuera, Emir observaba todo lo que sucedía, tratando de mantener la calma pero al mismo tiempo muy pendiente, porque sabía que lo que dijera Ceylan podía complicarlo todo. La escuchó mencionar que Yacoub tenía información sobre quién había sido el verdadero responsable de la muerte de Seth, lo cual lo dejó aún más inquieto. Después de eso, Ceylan se dirigió al baño para tratar de tranquilizarse. En otro lugar del hospital, Khan hablaba con Karam y le decía que pensara bien las cosas, porque era imposible que Yacoub hubiera decidido quitarse la vida, sobre todo después de que supuestamente había matado a un compañero de celda. Ceylan seguía estando bastante mal, con los ojos llenos de tristeza y sin poder encontrar consuelo, mientras que Karam simplemente se quedaba a su lado, observándola en silencio, como si no supiera bien qué decirle para calmarla. En ese momento apareció el médico, y de inmediato Ceylan, con la voz llena de desesperación, le preguntó cómo se encontraba Yacoub. El médico, con calma, respondió que Yacoub estaba mejorando poco a poco y que, aunque aún estaba delicado, ya se encontraba fuera de peligro, lo cual al menos daba un poco de alivio en medio de tanta tensión. Karam, preocupado por la situación y con la intención de aclarar las dudas, le preguntó directamente al médico si lo que había pasado con Yacoub había sido realmente un intento de suicidio o si había ocurrido algo diferente. El médico, con cierta seriedad, explicó que Yacoub tenía cortes en las muñecas, pero que no podía asegurar nada con total certeza, pues no había pruebas suficientes para confirmar qué fue lo que pasó en realidad. Mientras todo esto sucedía, Emir se mantenía muy cerca, atento a cada palabra que el médico decía, escuchando con cuidado cada detalle para estar completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo. Por su parte, Karam intentó tranquilizar a Ceylan, diciéndole que ya era momento de ir a casa, recordándole que lo más importante era que Yacoub seguía con vida y que eso debía darle un poco de calma. Sin embargo, a pesar de esas palabras, Ceylan no lograba dejar de sentirse profundamente triste,
pues todo lo que estaba viviendo la estaba destrozando por dentro. Emir, mientras tanto, seguía pendiente de la situación, observando cada movimiento y, en silencio, pensaba que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que Yacoub llegara a decir algo que lo pusiera en peligro. Con esa idea en mente, Emir se apartó un poco del lugar y entró en una zona más privada para quitarse la ropa de médico que había robado. Mientras lo hacía, notó que en una parte del lugar había una mesa con muchos medicamentos y, curioso, comenzó a revisar con la mirada cada uno de ellos, buscando algo que le pudiera servir para cumplir con lo que tenía en mente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que entre todos esos medicamentos había uno que, si se usaba, podía provocar un paro cardíaco. Al descubrirlo, Emir no pudo ocultar su alegría, pues estaba convencido de que con eso podría acabar de una vez por todas con Yacoub. En ese momento, justo cuando Emir estaba terminando de organizar su plan, apareció una enfermera. Para aprovechar la situación y lograr lo que quería, Emir la golpeó de forma que ella dejara caer los medicamentos que llevaba, y en medio del desorden se las arregló para cambiar la inyección por la que él había preparado con la sustancia que podía provocar un ataque al corazón. Después de hacer el cambio, intentó actuar con normalidad, incluso coqueteándole un poco a la enfermera antes de marcharse, confiado en que había logrado su objetivo. Lo que Emir no sabía era que la enfermera sí se había dado cuenta del cambio en los medicamentos, aunque no dijo nada en ese momento. La enfermera, ya dentro de la habitación de Yacoub, empezó a preparar la jeringa y terminó aplicándole el medicamento que Emir había dejado en lugar del original. Emir, observando todo desde afuera, se sintió triunfante, convencido de que finalmente Yacoub moriría. Se llenó de satisfacción al ver que su plan estaba saliendo tal como lo había imaginado. Tan seguro estaba de su éxito, que de inmediato tomó el teléfono y llamó a Andrés para contarle todo lo que había hecho. Con una sonrisa en el rostro, le dijo que no se preocupara, que Yacoub iba a morir porque él había encontrado un medicamento que provocaría un ataque al corazón. Emir terminó aquella conversación lleno de felicidad, confiado en que al fin había logrado deshacerse de Yacoub. Karam se da cuenta de la angustia que lleva Seilam en los ojos y trata de calmarla, aunque sabe que en el fondo ella está deshecha. Ella le confiesa que no se siente nada bien, que lo único que quiere es que su hermano sobreviva, porque Yacoub solo había querido hablar con ella para contarle la verdad, pero todo terminó en una tragedia. Karam le responde con suavidad que lo importante es que Yacoub todavía sigue con vida, pero Seilam insiste en que lo fundamental es que él logre recuperarse para poder aclarar lo que en realidad pasó. Las palabras la llenan de un deseo profundo de esperanza, mientras Karam, al escucharla, se queda sin nada más que decir. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, asegura con firmeza que Yacoub va a salir adelante y que algún día dirá la verdad. En ese instante, la puerta del pasillo se abre de golpe y una enfermera corre desesperada gritando que necesita ayuda del médico de inmediato. El corazón de Seilam se acelera y, presa de la angustia, pregunta una y otra vez qué es lo que sucede. Sin embargo, los policías que resguardan el área no le permiten entrar a la habitación, lo que aumenta su desesperación. El médico, junto con todo el personal, entra rápidamente al cuarto de Yacoub para atender la emergencia. Afuera, Seilam rompe en llanto sin poder contenerse, mientras Karam la abraza con fuerza para evitar que ella se derrumbe por completo, sin saber que todo lo que está pasando fue provocado por Emir. En otro lugar, Leila, al ver a Mustafa decaído, trata de animarlo con dulzura y le sugiere que descanse un rato, que intente dormir. Sin embargo, Mustafa responde que no hace falta, que lo único que lo tiene inquieto es la salud de su hermano, y que lo único que desea es verlo bien y descubrir la verdad de todo lo ocurrido. Aún así, confiesa que su corazón está cargado de tristeza desde que Yacoub entró en prisión por algo que no cometió. Leila, con ternura, le dice que no debe darle las gracias por preocuparse, porque son familia, son la misma sangre, y que siempre va a estar a su lado para apoyarlo. Luego le insiste en que vaya a descansar un poco. Mustafa, aunque reacio, termina aceptando y se levanta siguiendo su consejo. Por su parte, Seilam no logra tranquilizarse. Con los ojos enrojecidos, le pregunta a Karam por qué sacaron a su hermano y lo llevaron a otro lugar. Karam, con calma, intenta darle seguridad y le pide paciencia, asegurándole que Yacoub se va a mejorar. Sin embargo, ella no logra calmar sus nervios, siente que la vida la está castigando sin razón, porque su hermano nunca le hizo daño a nadie. Karam insiste en que se siente un momento y confía en que todo va a salir bien, pero Seilam no tiene fuerzas. Lo único que su corazón pide es que Yacoub esté fuera de peligro. En medio de esa angustia, comienza a recordar las palabras de su hermano, cuando le prometía que siempre estaría a su lado, cuidándola en todo momento. La memoria de esas frases la hace llorar en silencio, atrapada en la nostalgia y el dolor. Mientras tanto, Mehmet va a visitar a Leila con una actitud alegre,
pero ella sigue mostrándose fría y distante, hablándole sin mucha disposición. Todo formaba parte del plan de Gonca, que quería forzar un acercamiento entre Mehmet y Leyla. Justo en ese momento llega Ferit, y al verlos juntos, la molestia en su rostro es evidente. Mehmet, sin importar la tensión, le dice a Leyla que en todo este tiempo no ha logrado olvidarla, que no ha sido fácil, y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de recuperarla. Para demostrarlo, le muestra un tatuaje con su nombre grabado en su piel. Leyla queda sorprendida, y Mehmet aprovecha para confesar que cometió muchos errores, pero que jamás dejó de amarla, y le pide que intenten de nuevo. Ella, sin embargo, lo evade, no dándole una respuesta clara. Mehmet rompe en llanto, rogándole que lo entienda, que él ha cambiado y lo único que quiere es tenerla de nuevo. Leyla, conmovida, toma su mano con suavidad y le asegura que todo estará bien, aunque le deja claro que las cosas no son tan fáciles. Ferit, al ver esa escena, se llena de rabia, pero decide marcharse en silencio, incapaz de soportar lo que está presenciando. En otro rincón, Emir permanece expectante, impaciente por saber qué sucede con Yakup, ya que aún no recibe noticias concretas sobre su estado. Sus ojos brillan con malicia, esperando escuchar que todo salió como lo planeó. Finalmente, los médicos salen de la habitación llevando el cuerpo de Yakup cubierto con una sábana. Al verlo, Ceylan comprende de inmediato lo que ha ocurrido y siente que su mundo se derrumba, su hermano ha muerto. Entre gritos y llanto desconsolado, su dolor se hace insoportable, mientras Karam, impactado y sin poder creer lo que ve, queda paralizado con la imagen de Ceylan destruida frente a él. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.